Nos encontramos ante un momento histórico en España en el que se está avanzando hacia la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Sin embargo, a pesar de que han pasado ya más de 40 años desde que comenzara la democracia en España, seguimos encontrándonos en nuestras calles con símbolos y vestigios que ensalzan la figura del dictador. Un ejemplo de ello es aquí en Santa Cruz de Tenerife, en el que se encuentra un monumento que hace referencia a la partida de Franco para iniciar el alzamiento militar. Hoy nos encontramos con Macarena Orosas, que es presidenta de la Asociación Memorialista Ranz Orosas, que ha liderado la batalla judicial contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y otros tantos de toda España por incumplir la Ley de Memoria Histórica. Y además ha sido una gran defensora, esta asociación, de las exhumaciones de las víctimas del franquismo del Valle de los Caídos. Bueno, Macarena, ¿cómo afecta a la salud de la democracia el hecho de que nos encontremos aún en las calles de España con monumentos a Franco como en el que tenemos en Santa Cruz de Tenerife? La verdad es que es una situación bastante anacrónica, o entendemos desde la asociación que un país, una ciudad, una localidad que realmente se quiera llamar democrática, después de que han pasado 40 años de democracia, aún tengamos en nuestras calles, en nuestros pueblos, simbología, calles, placas, monumentos que ensalzan la figura del dictador o ensalzan la figura de alguna de las personas que fueron parte de esa cruenta guerra que vivimos en España, y sobre todo de una dictadura que estuvo 40 años haciendo sufrir a gran parte de la población española. ¿Y qué dice exactamente la ley sobre este tipo de monumentos? La ley lo que hace referencia es a la elaboración de un catálogo de vestigios en los cuales hay que retirar simbología, hay que retirar placas y resignificar ese tipo de símbolos. Otra cosa es luego ya lo que políticamente cada una de las regiones, cada una de las localidades esté realizando. Por eso el trabajo que estamos haciendo desde la asociación AMRO es intentar que después de 10 años que esta ley hace más de 10 años que esta ley está en vigor, todavía en muchas localidades no se ha cumplido. Lo que pretendemos nosotros es hacer cumplir la ley, ya que no hay cierta voluntad por parte de algunas instituciones. ¿Y nos podría hacer un repaso de cómo ha sido este procedimiento que han llevado a cabo en el caso de Santa Cruz de Tenerife? Primero dieron 3 meses para que contestaran, para que elaboraran este catálogo de vestigios, se dilató el proceso un poco. Sí, nosotros lo que hicimos en un primer momento fue presentar un derecho de petición al propio Ayuntamiento de Santa Cruz para que realizasen ese catálogo de vestigios, porque entendíamos que no solamente estaba el monumento, sino que había también calles, podía haber placas incluso del antiguo Instituto de la Vivienda, y entendíamos que para hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica, en su artículo 15.3, tenía que haber ese catálogo de vestigios. Una vez que nosotros hicimos este derecho de petición y no encontrar respuesta, ya fuimos a un contencioso administrativo, que fue donde ya nos contestaron que el ayuntamiento llevaba realizando unos trabajos que hoy en día todavía no han dado sus frutos. Sobre todo unos trabajos que además entendemos que económicamente están cargando sobre el propio dinero público, cosa que nos parece en parte, bueno, difícil de explicar, porque en otros municipios en la península, incluso en Madrid, en Coslada, por ejemplo, que es un municipio de Madrid, se ha hecho el catálogo de vestigios, se ha creado una comisión y no ha tenido ningún coste sí, que ha habido económico. Ejemplos Efectivamente, en otros ayuntamientos. Hay ejemplos en otros ayuntamientos en los que no ha habido un coste para las arcas municipales a la hora de realizar este catálogo y constituir las comisiones. Entonces se podría decir que hay ayuntamientos que son más reacios que otros en toda España, ¿no? Pero sí que ha habido ejemplos de buen hacer en memoria histórica. Sí, de hecho hay muchos ayuntamientos que no solamente han cumplido con la Ley de Memoria Histórica a raíz de un derecho de petición, sino que por propia voluntad han realizado ese tipo de acciones. El ejemplo que comentaba, el ejemplo de Coslada, se creó una comisión técnica política en la cual se hizo un catálogo de vestigios determinando los símbolos y las placas. Incluso hay muchos ayuntamientos que desconocen
que tienen a Franco como alcalde honorífico de sus municipios, porque se les nombraron en los años 60 y desde aquí sí que hago un llamamiento, intento hacer un llamamiento siempre que hablamos a todos los municipios que investiguen dentro de su archivo municipal para saber si en los años 60 se nombró a Franco alcalde honorífico, porque igual que lo encontraron en esta población, lo podemos encontrar quizás en muchos, como aquí por ejemplo en Santa Cruz. Claro. En el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que han cargado estos estudios para intentar buscar valores artísticos, hay 2 de esos estudios que ya han dicho que sí, que tienen valores, que el monumento a Franco tiene valor artístico. Sin embargo, en ellos no ahonda en lo que significa en sí el monumento. Y si nos vamos al nodo del año 1966, pues se explica que efectivamente este monumento se levantó en honor conmemora la partida de Franco desde Canarias para iniciar el alzamiento militar. 100.000 personas llegadas de toda la isla Canaria se concentran en Santa Cruz de Tenerife frente al monumento que conmemora la partida del generalísimo Franco, cuando, capitán general de Canarias, salió de aquí para caudillar el movimiento nacional. Esta obra original de Ábalos ha sido costeada entre los tinerfeños por suscripción popular. En los discursos de las autoridades provinciales y del ministro de Comercio fueron glosados los episodios de aquella jornada. El acontecimiento culminó con una plural ofrenda. El señor García Moncó depositó el olivo como símbolo de paz. Otras autoridades, el roble de la fortaleza y el laurel de la victoria. Las flores del homenaje fueron ofrecidas por muchachas tinerfeñas. El acto constituyó una cordial prueba de adhesión de los isleños a la figura de nuestro jefe de Estado. ¿Tiene sentido buscar estos valores artísticos una vez sabemos que existe esta explicación? Lo que hablábamos antes de la voluntad política, pues son este tipo de argumentos, se agarran muchas administraciones para evitar el conflicto que le puede generar un conflicto ciudadano a la hora de tomar una decisión que quizás sea bastante poco populista, pero sin embargo muy democrática a nuestro entender. Con el tema de denominar como un bien de interés cultural o de interés, en esto sí que viene recogido en la ley que hay ciertas limitaciones a la hora de eliminar la simbología. Lo que sí que podemos hacer, o lo que sí que debería haber hecho, es, esta ley lleva en funcionamiento más de 10 años. Este procedimiento lleva abierto también más de un año. Podían haberlo requerido mucho antes. Y además no es un tema que afecte única exclusivamente a nivel local o al cabildo, sino que para determinar que un bien es de interés cultural tiene que haber un informe del Ministerio de Cultura directamente, o sea que afecta no solamente a nivel local, sino que ya es más a nivel estatal. De hecho, en este caso no es bien de interés cultural, con lo cual tiene menos sentido mantenerlo, ¿no? Efectivamente. De todas maneras, nosotros desde la asociación lo único que queremos es que sea el catálogo de vestigios y que se resignifique el monumento. En ningún momento lo que queremos es destruir la cultura ni destruir ningún tipo de monumento, solo es la resignificación de lo que es un monumento dedicado al franquismo y a la figura de un dictador. ¿Y en qué consistiría esta resignificación? Nosotros entendemos que dentro de la comisión debería ser los propios comisionados los que determinen qué manera se puede resignificar un monumento. A través de una placa, a través de una historia dentro de esa placa, a través de cualquier tipo de documento gráfico que puedan poner cercano a la propia escultura, donde se explique realmente lo que sucedió, quién fue Franco, por qué está erigido este monumento, y no dejarlo al albur de los viandantes que puedan pensar o que crean que es el ensalzamiento a un dictador. Una exaltación, exacto. Sí, es un poco para dignificar también a las víctimas, que cuando pasen que la gente tenga un poco de conciencia, ¿no?, de lo que sucedió y sirva para el futuro. Claro, efectivamente. Nosotros lo que queremos es que la historia no la cuenten solamente desde una de las perspectivas, sino que se haga una amplia información de lo que allí ocurrió, de lo que aquí ocurrió y de quién era realmente la figura de Franco.
Realmente entonces la desidia del ayuntamiento ha sido mayor en el sentido de que ni siquiera están pidiendo el derribo, sino resignificarlo, ¿no? Claro, no, está claro que si después de más de 10 años de vigor de la Ley de Memoria Histórica y después de haber nosotros presentado en su día ya el derecho de petición, no habernos contestado y todavía no está hecho el catálogo, se ve que hay una falta de interés político importante. Y la asociación RAN Sorosa se plantea volver a reabrir el caso, llevarlo otra vez a los juzgados, si el Cabildo de Tenerife finalmente en su informe no les convence o no. Nosotros lo que nos estamos planteando con el asesoramiento de nuestro abogado, Eduardo Ranz, es seguir un trámite, como dijo la nueva ministra de Justicia en su comparecencia en el Congreso. Se va a hacer unas modificaciones en la Ley de Memoria Histórica, en las cuales va a haber un nuevo procedimiento tasado, en los cuales si no se cumple con esta Ley de Memoria Histórica, se pondrían unas sanciones a las administraciones, se pondrían unas sanciones a las instituciones que no cumplieran con la Ley de Memoria Histórica. Entonces lo que vamos a hacer es esperarnos a que se aplique esas sanciones para, en caso de que el Cabildo, en caso de que en este caso Santa Cruz no cumpla con la actual Ley de Memoria Histórica, pues ya empezar a aplicar las nuevas modificaciones. ¿Y esperarán también a ese nuevo informe o esperarán a las sanciones? Nosotros esperamos que, independientemente del informe, que sí se puede resignificar el monumento. Es cuestión de voluntad, lo que hablábamos antes, es cuestión de voluntad política. La resignificación no significa destruir el monumento, significa poner una placa, poner un documento gráfico, explicar realmente lo que ocurrió en España, explicar realmente por qué está ese monumento ahí y sobre todo para eso, para dignificar un poco a cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas españolas que sufrieron una cruenta guerra y sobre todo una dramática dictadura. Sí, y desgraciadamente no es el único símbolo que nos encontramos en España y en este caso en Canarias. Santa Cruz de Tenerife vive una conmovedora jornada con motivo de la llegada de su excelencia el jefe del Estado español, que en visita oficial se acerca, embarcado en el crucero Canarias, a la isla de la que saliera para iniciar la cruzada de liberación. Más de 100.000 personas se extienden a lo largo de los muelles y en las explanadas de los aledaños del puerto. Con Franco comparte la ofrenda de bienvenida a su esposa. Y crece el entusiasmo de la multitud cuando su excelencia, con el uniforme de capitán general de los ejércitos, baja a tierra. Otra de las visitas de Franco es la que efectúa al monumento elevado a la memoria de los caídos, en el que depositaría una corona de flores, orando por los que dieron su vida por Dios y por España. En Canarias, donde abundan todavía muchas calles franquistas y además es muy común la placa con el yugo y la flecha del Instituto Nacional de la Vivienda. ¿Qué significa esta placa y por qué es tan común? Las placas del antiguo Instituto Nacional de la Vivienda han formado ya parte de nosotros mismos, de nuestra propia ciudad, y muchas veces no somos conscientes de que las tenemos. Incluso hay lugares en los que has pasado habitualmente y no te has dado cuenta hasta que un día alguien te lo comenta, ¿no? Esas placas se crearon, pues se pusieron en aquellos edificios donde el Instituto de la Vivienda subvencionaba a través de un decreto ese tipo de viviendas. Eran viviendas lo que conocemos como viviendas de protección oficial o viviendas sociales.
En estos casos, los ayuntamientos no pueden intervenir directamente porque viene recogido en la ley que está dentro de un espacio privado. En lo público puede intervenir el ayuntamiento, pero en los espacios privados no. Lo único que el ayuntamiento puede hacer es requerirles a las comunidades de vecinos, de comunidad de propietarios, que las retiren. Y en caso de que esas comunidades de vecinos no retiren esas placas, sí que se les puede sancionar quitándoles cualquier tipo de ayuda que estén recibiendo por parte de la administración. Y esa es principalmente la primera acción que puede tener la institución. Vale. Y desde la asociación lo que sí han hecho es advertir a los ayuntamientos cuando... Claro, de hecho dentro del catálogo de vestigios no solamente vienen los monumentos, están los monumentos, está simbología, la simbología en las calles, la simbología son las placas, son los escudos que hay en muchos centros, es todo lo que tenga que ver con la exaltación de la guerra civil y de la dictadura, tanto si está en suelo público como en suelo privado. Luego, independientemente de que la actuación municipal o la actuación local ya solo pueda hacerse en lo público, en lo privado tendrá que requerir que lo retiren en este caso. ¿Y cree que hay mucho atraso en España en tener un catálogo de vestigios, las distintas localidades? ¿Canarias quizás está peor o es algo común que...? Lamentablemente yo creo que es bastante común. Es cierto que nos hemos acostumbrado a vivir, como le comentaba, con las placas del antiguo Instituto de la Vivienda, y creo que es muy lamentable que llevamos 40 años de democracia y tengamos que estar todavía hablando de este tema. En muchas ocasiones dicen una parte del espectro político que tenemos que pasar página, pero no podemos pasar página hasta que no hayamos leído toda la página de nuestra historia. Es lo que pretenden. Nosotros lo único que pretendemos es cerrar este capítulo de la historia de España, porque vamos 40 años de retraso. Somos el segundo país en el mundo que todavía tiene fosas comunes de una guerra. Hay todavía más de 114.000 cuerpos en cunetas, desaparecidos. Hay todavía miles de familias queriendo buscar a sus familiares, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, y es muy lamentable que todavía hoy en día tengamos que estar hablando de esto, que en pleno siglo XXI, en el año 2018, todavía tengamos que estar hablando de memoria histórica, de gente desaparecida, de calles franquistas, de monumentos que exaltan un periodo de nuestra historia que es muy gris y muy oscuro. Realmente nuestra conversación de hoy sería impensable en países como Alemania, por ejemplo. Absolutamente. Tú no encuentras en Alemania ningún monumento, en ningún pueblo, en ninguna región en la que se exalte la figura de Hitler. De hecho, es que en Alemania ni siquiera está prohibido cualquier tipo de fundación, cualquier tipo de asociación a Adolf Hitler. Nosotros hoy en día todavía tenemos una fundación Francisco Franco que ha estado recibiendo dinero público. Es una fundación que además es que incumple taxativamente la ley de memoria histórica, porque lo que hace es ensalzar la figura, la vida y obra de un dictador. Y nosotros hoy en día todavía en España tenemos esta asociación, esta fundación en funcionamiento. Eso en otros países de Europa es impensable, y en Italia exactamente igual, o en Portugal, en lugares donde ha habido dictaduras, no se concibe que exista todavía monumentos, simbología, calles a dictadores. También se han dado casos peculiares, por ejemplo aquí en el Ayuntamiento de Antigua, en Fuerteventura, en el que existe todavía una calle que se llama Primo de Rivera y se niegan a quitarla porque hacen mención a que se trata de un vecino de la zona, y esto es común en otras localidades de España, ¿verdad? Sí, además ese tema también lo llevamos nosotros desde la asociación, y no es común, pero sí que nos ha ocurrido en alguna otra región. Creo recordar que en Burgos ha ocurrido algo similar en un pueblo, que nos decían que en este caso, creo que era José Antonio, no se referían a Primo de Rivera, sino que se referían a un vecino ilustre de allí, del pueblo, del municipio. En muchas ocasiones, en estos casos, lo que pedimos es un acta
del Pleno donde se le puso la calle, el nombre a esa calle. Y ahí es donde realmente ves si te están diciendo, si en la crónica aparece que realmente está destinada esa calle a un vecino ilustre del municipio y por eso se le puso, o si era pues para el reconocimiento y alarde de nuevo de la dictadura. Y en estos casos, ¿cómo se puede actuar una vez, si no hay documentación que acredite que de verdad se trata de un vecino de la zona, deberían cambiar la calle? Si no se tratase de un vecino de la zona, si pudiéramos acreditar que realmente esa calle está destinada, en el caso de Antigua, a Primo de Rivera, debería estar dentro del catálogo de vestigios y cambiarse esa calle, y cambiarse la calle. En el caso de que puedan certificar que esa calle está dedicada a un vecino ilustre, pues eso no formaría parte del catálogo, ya que está destinada a un vecino que ellos entendían que tenía que tener ese reconocimiento para el pueblo. Claro. Y en el caso del municipio Gran Canario de Ingenio, lo que han hecho es, cuando han cambiado las calles franquistas por las nuevas, pues han mantenido las dos placas, la antigua y la nueva, y dicen que la van a dejar así durante 5 años. No sé si esto es un procedimiento correcto, igual no incumple la ley de memoria histórica, pero ¿es adecuado? En algunos municipios sí que mantienen durante un tiempo, no tiene nada que ver con en este caso, en otros municipios no han tenido nada que ver con memoria histórica, sino más para adaptarse al nuevo cambio. Nosotros lo que siempre pedimos es que se cambie la calle y que haya el catálogo y que se cambie la calle. En los municipios en los que se hace el catálogo y se cambia la calle pero mantienen la otra placa, pues entendemos que es también un poco la voluntad política de intentar que sus vecinos no se pierdan durante un tiempo. Claro, sería dar un tiempo prudencial, pero que poco a poco... para la nueva adaptación de las nuevas calles. Claro. Bueno, recientemente también hemos conocido que se destina más dinero a mantener el Valle de los Caídos, lo que decíamos antes, que abrir fosas comunes, que somos el segundo país con más fosas, con más víctimas en las fosas comunes. En el caso de Canarias, el año pasado pues ya se abrió un pozo, el pozo de Tenoya en Arucas, y de ahí han encontrado decenas de víctimas del franquismo que fueron fusiladas, y ahora se está estudiando exhumar otra en Las Palmas de Gran Canaria, pero parece que es un proceso muy lento, que todavía queda mucho por hacer. Debería estar en la agenda prioritaria de los gobiernos, tanto locales, autonómicos como estatal. Absolutamente. Estamos totalmente de acuerdo y de hecho me consta que la proposición que presentaron para la nueva ley de memoria histórica, bueno, la modificación de la nueva ley de memoria histórica, viene recogido que debería ser el propio Estado el que se encargase de esas fosas. No puedes dejar en manos de una familia o en manos de una asociación que tenga a bien poder realizar este tipo de exhumaciones, ¿no? Tiene que ser el Estado. Fue un conflicto de Estado, ha sido por una guerra civil. Todavía tenemos los 114.000 cuerpos. Yo creo que aquí en las islas hubo entre 2.500 y 3.000 asesinados, muchos de ellos todavía, como has comentado, en fosas. Y desaparecidos. Todavía desaparecidos, y creo que tiene que ser el Estado el que lidere esas exhumaciones. Exacto. Y también cree que debería tener una ficha financiera fija la ley de memoria histórica, para que no ocurra como han pasado estos últimos años con Mariano Rajoy, en los que prácticamente no se avanzó nada en materia de memoria histórica. La memoria histórica necesita de los presupuestos generales del Estado. Son todavía muchas las acciones que se tienen que acometer, y fue hasta el año 2011, con el ministro Jáuregui, se siguieron dando subvenciones para exhumaciones, para la realización de un gran número de acciones a favor de la memoria histórica, y como bien has dicho, a raíz del gobierno del Partido Popular,
se vio perfectamente cuál era su ideología, se vio perfectamente cuál era su voluntad, y es cierto que no derogó la ley de memoria histórica, pero la derogó de facto, al dejarla con 0 euros en los presupuestos generales del Estado. Así es dificilísimo poder desarrollar una ley y poder devolver la dignidad a muchas familias. Y en el caso de Canarias están elaborándose también una ley autonómica de memoria histórica, cogiendo el ejemplo de Andalucía, que también tiene una, pero también lo que le achacan las asociaciones es eso, que quizás falta una ficha financiera, que es un poco copia de la estatal. No sé un poco si deberían existir también estas leyes autonómicas y que un poco den respuesta a la realidad de cada... Sí, en Andalucía la ley de memoria democrática tiene partida presupuestaria. En Valencia, que han aprobado ahora también una, tiene su partida presupuestaria, o si no la han aprobado están a punto de aprobarla, tienen una partida presupuestaria. Es obvio que toda ley que se precie necesita un apoyo económico, y en este caso mucho más, porque el trabajo que tenemos por delante, o el trabajo que hay por delante para sacar la búsqueda, ya no es simplemente la exhumación, sino la búsqueda, el trabajo de investigación, el trabajo de investigación que hay que desarrollar para poder llegar a esas fosas o para poder conocer lo que ocurrió en muchos casos. Es imprescindible tener ese apoyo financiero, ese apoyo económico, con lo cual sí que creo que es importante tener dentro del presupuesto de los presupuestos generales del Estado, o en este caso de los presupuestos del Cabildo, una partida específica para memoria histórica. Exacto. Y hace unos días también fueron polémicas unas declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias, que dijo que el hecho de que se quiera exhumar a Franco del Valle de los Caídos es una cortina de humo del gobierno de Pedro Sánchez. Y no sé un poco estas palabras cómo se pueden encajar. Bueno, yo creo que cuando un tema te es incómodo ideológicamente, siempre intentas atacar al adversario, intentando minimizar el logro en este caso, o intentando dejar en evidencia ciertas carencias que tú mismo tienes. Entonces yo creo que el paso que está dando en este momento el gobierno de Pedro Sánchez es un paso vital para democratizar España, para democratizar nuestro país, y sobre todo para por fin europeizar también un poco la democracia, la dignidad, la justicia, el respeto a todas las víctimas que durante tantos años llevan esperando este momento. De hecho, no se pueden cerrar heridas sin terminar de contar la historia, como decías antes. Obviamente, dicen cerrar heridas, acusan muchas veces a asociaciones memorialistas, ahora al gobierno, de reabrir heridas. No, es que nunca se han cerrado. Mientras todavía haya un monumento como es el del Valle de los Caídos, donde dentro de ese monumento esté enterrado dignamente un dictador, donde todos los días recibe flores frescas, y haya cientos de miles de españoles y españolas todavía víctimas enterrados tirados directamente en cunetas, no podemos decir que vivimos en una democracia plena. Entonces podemos decir un poco que podemos concluir con que hace falta mucha más pedagogía, y por eso es necesario hacer museos de sitio o estas placas que conmemoren exactamente qué ocurrió, pero contando la historia como es. Necesitamos, yo creo que es muy importante el tema de la educación. La educación desde el colegio, es importantísimo que los gobiernos inviertan en educación, que el gobierno de la nación invierta en estas cosas, porque será la única manera de que nosotros mismos, nuestros hijos, los que nos precedan, tengan un verdadero sentimiento de país demócrata. Entonces, lo único que solicitamos es la resignificación en este caso, del Valle de los Caídos, que se haga lo que se tenga que hacer, pero que deje de ser lo que ha sido hasta ahora, que es un monumento dedicado por obra y gracia de un dictador, para ensalzar su figura, para ensalzar su obra, y algo que no deberíamos haber permitido, y que después de 40 años de democracia tenemos que atajar.
Pues muchas gracias, Macarena, por esta entrevista, por traer a Canarias la memoria histórica, un tema tan importante y de actualidad. Muchas gracias a ustedes. Pues hoy hemos hecho un resumen de cómo está actualmente la situación del monumento que conmemora la partida del dictador Francisco Franco desde Canarias para iniciar el alzamiento militar. Ahora mismo se encuentra en manos del Cabildo de Tenerife un informe que se está elaborando sobre si eliminar o no este monumento, aunque la asociación Ranzo Rosas realmente lo que pide es al menos una placa identificativa que haga una valoración y diga qué fue lo que ocurrió y qué significa este monumento.